Hola, buen día mis niños de tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bendecidos por Papito Dios. Antes de iniciar nuestra clase de informática, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por todo lo que Él nos regala, el alimento, el hogar, la familia, todo lo que Él nos da diariamente. Vamos a pedirle por aquellas personitas que se encuentran enfermas, en clínicas, en hospitales, para que Él les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir que sea Él quien nos cuide de todo mal y peligro y que siempre nos cuide. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón. Bueno, en nuestra clase de hoy de informática vamos a practicar un poco la escritura de nuestro teclado para poder en algún momento nosotros poder escribir sin necesidad de mirar el teclado. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo está ubicado cada uno de nuestros teclados. Esta sería la área, la línea negrita separa la área de la mano izquierda y esta línea negra de para allá muestra el área de la mano derecha. Cada dedito tiene un color amarillo, azul, verde, rosado y verde oscuro. Vamos a ubicar nuestra mano en A, S, D, F con nuestra mano izquierda y en J, K, L y Ñ, los que le aparecen Ñ y los que les aparece el punto y coma pues la colocan ahí. En la mayoría de teclados tienen la letra Ñ. Entonces vamos a ver cómo ubicadas nuestras manos, cómo podríamos escribir la letra H, la Y, el 6, la U, la I, la O, la P, la N, la M, la coma, el punto, la A, la Q y la Z, que es con el mismo dedito, la W y la X, que va con el mismo dedo, la E, la C, la R y la V, la T y la B. Hoy vamos a practicar en una aplicación donde vamos a empezar por las letras principales, que en este caso sería J, que es donde va nuestro dedo, y la F, y lo que es la D y la K. Entonces
nosotros vamos a ir a esta página que aparece acá, www.typingclub.com mecanografía. Podemos copiar y pegar la siguiente página. Vamos a copiar y pegarla y vamos a darle empezar. Después de que nos dé empezar, acá tenemos que guardar y cerciorarnos de que esté en español. Vamos a iniciar con la introducción. Todos vamos a entrar y nos va a aparecer el siguiente Así video. que quieres escribir como un profesional. Empecemos por definir la posición de tus dedos. Vamos a posicionar Mira los las teclas deditos. F y J en tu teclado. ¿Ves el relieve en cada tecla? Vemos el Cierra relieve los que ojos encontramos y siente en el la relieve F y utilizando la tus J. dos dedos índices. Tómate tu tiempo, pero no mires. ¿Puedes sentir el relieve en las teclas? Tus dedos índices siempre deben encontrar las teclas F y J sintiendo el relieve en cada tecla. Ahora, dobla tus dedos y coloca los demás dedos en las siguientes 3 teclas a cada lado. Esta posición se llama fila guía. Por ejemplo, para presionar la letra U, tu dedo índice derecho se moverá hacia arriba una tecla y luego rápidamente volverá al relieve en la tecla J. Bien, antes de empezar, solo hay una regla que siempre debes seguir. No mires el teclado mientras escribes. Si sigues esta regla, tus dedos índices rápidamente aprenderán a llegar a su posición correcta, sintiendo el relieve en la tecla. Los mecanógrafos veloces se olvidan del teclado y ni siquiera recuerdan que sus dedos están trabajando. Ellos sienten como si estuvieran integrados con el ordenador. Con un poco de práctica, tú también lo lograrás. El ordenador se convierte en una extensión de tu cuerpo y tu mente está con pleno control del teclado. ¡Empecemos! Listo, vamos a empezar entonces el primer nivel, que es donde vamos a reconocer la F y la J. Entonces vamos a posicionar nuestros dedos y vamos a poner la F y luego la J. Y luego la J. Dice que nos presionemos el espacio. Ahora vamos a hacer esta planita que es F, 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 J, J, J. Vamos a intentar hacerla sin ver y reconocer cuál es la J y cuál es la F. ¿En qué mano está la J? ¿En qué mano está la F? J, F, 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 J, J. J, J, F, F, J, J, F. F, J, J, F, J, F, J. J, F, J, F. Muy bien, entonces pasamos el primer nivel. Vamos al siguiente nivel que tiene espacio. Estos cuadritos desocupados quieren decir que es un espacio. F espacio, F espacio, J espacio, J. Espacio, F, F espacio, F, F espacio. J, J espacio, J, J espacio, F, J espacio, JF espacio, FF espacio, JJ. Muy bien, ese es el siguiente nivel. Nosotros lo vamos a hacer con mucha paciencia. Aquí se tratan de planas, entonces acá el espacio que queda le vamos a dar a la espaciadora. Entonces empezamos con 4 Fs, 1, 2, 3, 4, espacio, 1, 2, 3, 4, espacio, 2F, espacio, 2J, espacio, 3F, espacio, JJJ, espacio, FJ, espacio, FJ, espacio, JJF, espacio, FFJ, espacio, FFF, espacio, JJJ, espacio, FFJ, JJF, FJFJ, ahí me equivoqué, por eso sale el error. JJJF, FFJJ, espacio, FF, JJ, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Acá nos sale nuestra puntuación y vamos a darle en siguiente nivel. En nuestro siguiente nivel vamos a reconocer, hoy vamos a reconocer 4 letras en el teclado, que es la J, la F, la D y la K. Vamos a reconocer la D, la K,
espacio. Vamos entonces a practicar. D, K, K, K. K, D, K, K. K, K, D, K, K, D. Muy bien, entonces seguimos en la 6. Vamos a hacer lo mismo. D, espacio, K, K. D, espacio. Vamos a intentar reconocer las letras de manera que si nos queda mal la volvemos a repetir. Pero vamos a intentar que nosotros podamos ver cómo podemos reconocer cada una de estas letras. Muy bien. Vamos con el siguiente, donde vamos a combinar la F con la J, la K y la D. Vamos a hacerlo despacio de manera que podamos hacerlo sin levantar nuestros deditos del teclado y que podamos nosotros primero identificar dónde va cada una de las letras y podamos escribir sin ni siquiera ver el teclado. Si nos equivocamos no pasa nada porque estamos aprendiendo y de eso se trata, de practicar, de que en algún momento nosotros podamos memorizar cómo está nuestro teclado y podamos en algún momento escribir de manera rápida sin ver nuestro teclado. Este es un jueguito ya para finalizar. Acá tenemos que escribir para que este amiguito no se caiga. Entonces F, F, J, J. Si nos equivocamos, él se va a caer. Mira, se le va a explotar el globo. Podemos hacerlo con mucha paciencia. Y llegamos. Listo, entonces lo vamos a... Listo, cuando ustedes terminen este nivel, que es el de este jueguito, van a darle acá en estas líneas que aparecen. Y lo que van a enviar es el pantallazo de que realizaron cada una de las actividades hasta el 8. Recordemos que podemos nosotros nuevamente volver a realizar cada una de estas actividades. Si ustedes quieren, y les aconsejo que nuevamente ustedes puedan volver a realizar cada uno de los ejercicios para así que vuelvan a aprender. Volvemos a espichar, a hacer la de F, J. Vamos a hacerla 2 veces, ¿sí? Para que podamos nosotros ya reconocer más lo que es la J y la F. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer. Van a hacer cada uno de los niveles y van a enviarme la fotico de que realizaron los niveles hasta el 8, porque lo vamos a realizar hasta el 8. Acá vemos que son muchos niveles. Entonces, por ahora vamos a aprender la F y la J, la D y la K. Entonces, en cualquier momento, si ustedes en casa quieren practicar, podemos hacer planas de F, F, J, J, D, K, K, F, F, J, J, D, K, K, F, F, J, J, D, K, K. Podemos combinarla F, J, D, K, F, J, D, K, F, J, D, K, F, J, D, K.
FJ de K, FJ de K. Y podemos combinar FD, JK, FD, JK, FD, JK, FD, JK, FD, JK. En el tiempo libre nosotros practicar este tipo de planitas en nuestro teclado y así nosotros vamos afianzándonos de dónde está la J, dónde está la F, dónde está la D y dónde está la K, y en algún momento poder nosotros escribir en nuestro teclado sin necesidad de mirar. En el cuadernito no vamos a copiar nada, sencillamente vamos a hacer estos niveles que vemos nosotros aquí hasta el nivel 8, ¿listo? Entonces la evidencia es enviarme el pantallazo o una foto a la pantalla de que realizaron los 8 niveles, ¿listo? No olviden, cualquier duda o inquietud que tengan acerca de la clase pueden comunicarse conmigo y yo estaré atenta a cualquier duda. Un abrazo, que Dios los bendiga.